Hoy este día comenzamos una serie, a partir de este domingo comenzamos una serie de las promesas de Dios. Vamos a empezar a hablar de las promesas de Dios. Yo creo que todos necesitamos escuchar las promesas de Dios, recordar que han sido para nosotros, para los que hoy conocen de Cristo, saben de Cristo y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios nos da grandes y preciosas promesas a cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Creo que es importante que tú anotes aquellas promesas que ya Dios dio justamente en su palabra y que tú las lleves a tu corazón y las repitas una y otra vez y creas que realmente Dios es un Dios de promesas, un Dios fiel. Cuando tú haces promesas, la gran diferencia de Dios es que muchas veces nosotros no cumplimos las promesas que hacemos. Y la palabra es clara con respecto a las promesas que debiéramos hoy de cumplir. Pero dice aquí en Eclesiastés, anota si quieres el pasaje, no lo busques para que me pongas atención. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Eclesiastés capítulo 5, 4 y 5. Dice así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Gracias que Dios es fiel. Gracias que tenemos un Dios fiel y soberano. Amén. Entonces quiere decir que Él va a cumplir cada promesa que ha estado puesta justamente en su libro sagrado, en la Biblia. Esas promesas son para nosotros. Porque a través de estas promesas Dios te levanta. A través de esas promesas Dios comienza a darte más aliento. A través de esas promesas Dios te da esperanza. A través de estas promesas Dios te hace sentir justamente el amor que nos tiene. Hay una parte también que dice en el Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces quiere decir que cada palabra, cada promesa que está plasmada justamente en la Biblia, dicha por Dios, se debe de creer y en su tiempo será cumplida. En su tiempo será cumplida. Por tanto, tenemos un Dios confiable, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios vivo, el Dios de la gracia y de la misericordia que derrama día con día, eso no es cada mañana en nuestras vidas. Amén. ¿Qué Dios plasmó justamente respecto a las promesas? ¿Para quién son las promesas? ¿Cuándo van a llegar esas promesas? ¿Quién conoce de sus promesas? Quiero que me acompañes al libro de Hebreos. Antes de iniciar y ver las promesas de Dios, quiero que tú me acompañes a la carta de Hebreos. Y vamos al versículo 10. Aquí la pregunta sería: ¿cómo podemos recibir las promesas de Dios? ¿Hay requisitos? Vamos a leerlos. Hay una parte que dice en Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cada cuánto tú te das el tiempo para conocer más a Dios? ¿Cuándo realmente tomas el tiempo de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de meditar la palabra? No solamente que vengas el día de hoy y le escuches. Lo dije en la mañana, gloria a Dios por aquellos corazones que han aprendido a notar lo que Dios dice justamente en este día, porque te está advirtiendo, te está diciendo lo que vas a poder vivir esta semana para que no haya sorpresas en tu vida. Ya Dios te habló justamente el día de hoy que comienza la semana. Entonces tenemos que perseverar y ser constantes justamente en su lectura para que nos vaya mostrando su
voluntad. Amén. Aquí en el versículo 10 de Hebreos capítulo 6 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quién le sirve a Dios? ¿Quién le está sirviendo a Dios? ¿Y quién le quiere servir a Dios? Y la otra pregunta sería, ¿quién se está negando a servirle a Dios? Aquí dice muy claramente la carta que Dios no es un Dios ¿qué? Injusto. Y que no olvida vuestra obra y trabajo que hoy hacemos justamente para Él. Ese trabajo, ¿para quién? Servido a los santos y sirviéndoles al día de hoy. Qué tan importante es que tú tengas este llamado de parte de Dios. Cuando Cristo comenzó a buscar a sus discípulos, Él estuvo orando. Toda la noche estuvo orando justamente para que Dios le diera, su Padre, dirección. Y le dijera justamente sobre qué corazones tenía que ir para llamarlos. Y se asegurara que justamente estos corazones estaban completamente dispuestos, con toda buena actitud, para decirle, aquí estoy. Porque dice Jesús que cuando se acercó a estos pescadores, ¿no? A Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, dice que dejándolo todo, ¿qué? Lo siguieron. Entonces, de entrada nosotros tenemos que dejarlo todo. ¿Qué significa? Que renuncies a ti mismo. No que dejes a tu esposo, no que dejes a tu esposa, no que dejes a tus hijos, no que dejes el trabajo secular que tienes. A eso no se refiere. Sin dejar de hacer eso, déjalo todo que te esté impidiendo servirle a Él. El orgullo, la altivez, la arrogancia, la pereza, la flojera, la indiferencia. Hay muchas cosas que te están hoy impidiendo servirle a Dios. Pero aquí dice que hay una promesa. Dice que Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, primeramente tienes que aprender que si tú quieres servirle a Dios, tiene que ser con amor. La gente tiene que recibir ese amor de parte de Dios a través de ti. Y eso es completamente distinto a quien quiera servir por servir. Sigo leyendo. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos no sirven por pereza? Por pereza mental, por pereza física. No estoy hablando por aquellos que están imposibilitados físicamente, pero pueden servir de otra manera. Aquí la situación es que no tengas pereza mental. Hay gente que no se puede mover, hay gente que no se puede desplazar, hay gente que físicamente les cuesta trabajo hacer cosas físicas, pero puedes orar. Puedes orar, puedes compartir tu palabra cuando alguien te visita. Puedes tener devocionales ya preparados, porque si hay alguien que te visite por primera vez, tengas que darle no solamente la parte física, sino también la parte espiritual. El problema es que muchos tienen pereza mental, les da flojera. ¿Y ya para qué, pastor? Pues ¿cómo que para qué? Para glorificar al Señor. Y Dios sí quiere glorificar todos los días, hasta que Dios te mande llamar o cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Luego entonces dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice ahí? Si entonces yo quiero hoy recibir las promesas de Dios, ¿qué necesito? La fe y la paciencia. Yo debo de creer, porque sin fe es imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que Él es omnipotente, que todo lo puede. Yo debo de creer eso. Y que Él es galardonador de los que
le buscan. Es lo que dice la palabra. Hebreos 11:6, ahí lo dice, anótalo. Hebreos 11:6, para que no lo medites y te lo aprendas de memoria. Dios conoce la condición personal de cada uno de los creyentes a quien se dirige justamente esta epístola. Entonces quiere decir que si escribió el autor de Hebreos a esta iglesia, es que había mucha gente perezosa, no algunos, muchos. Se habían hecho tardes para oír, tardos para oír. Y mucha gente no se da la oportunidad de escuchar a Dios. Se acerca el domingo y parece algo sorprendente. Tienes 1000 ocupaciones los domingos y dejas a Dios al último, cuando debe ser el primero en tu vida. Yo decía en la mañana, a ver, ¿quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? Es fácil eso contestar. ¿Quién ama a Dios? Es fácil contestar. Pero del dicho al hecho, ¿no? ¿De qué le sirve a Dios que tú le digas amén, sí Señor, haz tu voluntad, cuando tú no das el primer paso de fe y lo amas a través de darle tu vida? Lo amas a darle a través de un servicio a Él. Esta iglesia estaba floja, estaba siendo floja, perezosa. El amor de Cristo constriñe, quiere decir que obliga e impulsa al servidor cristiano. Es lo que hace justamente el amor de Cristo. El servicio que habla esta carta está orientado hacia los hermanos de la fe. ¿Cuántos hermanos de la fe tenemos? ¿O cuántos hermanos de la fe estamos acá? El problema de muchos, o el problema de algunos, han dejado de creer en Dios. Han dejado de creer en Cristo. Y se han vuelto religiosos. Cuando tiene que ser una relación genuina, una relación verdadera entre tú y Cristo. Cristo en ti. La religiosidad es un estorbo. Si solamente llegaste aquí por religiosidad, porque alguien te dijo que tenías que venir, porque si no, no te dan domingo, porque si no, no te dan de desayunar, porque si no te vas a... Eso no sirve. Tú vienes aquí por necesidad de escuchar a Dios en tu vida, porque necesitas que Dios te dirija, que te guíe el camino que debas de caminar. Y todos necesitamos de Dios para eso. Somos ciegos, somos torpes. Nos confundimos muy rápido. Y muy rápido desistimos en las cosas, ¿no es cierto? Cuando alguien llega a Cristo, hoy súper bien, ¿no? Empiezan a leer la palabra y no faltan a los discipulados y no vienen los domingos y están súper bien. 3 meses y empiezan a bajar, empiezan a disimularse. Ya no te he visto, ya no te conectas, ¿dónde estás? No, es que el trabajo, no, es que la flojera, es que me quedé dormido. No. Si tú decidiste seguir a Cristo, tú dijiste una cosa: yo me niego a mí mismo. Primeramente me niego a mí mismo, tomo mi cruz de cada día y lo sigo. Eso fue lo que tú dijiste, eso fue lo que yo dije. Y en cualquier problema que tú tienes, quieres culpar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el primer problema que tú tienes es justamente eso. Alguien te hizo algo y lo primero que haces es quitarle tiempo a Dios, quitarte tiempo con Dios. ¿Y Dios qué? Ni siquiera estuvo en esa decisión que tú tomaste o que alguien te hizo. La esperanza cristiana está vinculada no con experiencias, sino con una persona que se llama Cristo. Acompáñame a Colosenses, capítulo 1. Versículo 27. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿Quiénes creen en Cristo?
Vuelvo a preguntar, ¿quiénes creen en Cristo? Luego entonces, si yo digo amén y si yo digo creer en Cristo, tengo una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Vuelvo otra vez a lo mismo. El creer no solamente sirve intelectualmente, que diga sí creo en Él intelectualmente, pero no lo lleves por obra. No solo aquel que me dice, no solo aquel que me dice, sino aquel que hace. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que le creamos, que confiemos en Él, que depositemos toda nuestra confianza en Él. Él no pierde el control de las cosas. Por muy fuerte que sea tu vida, Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué te niegas entonces no creerle? ¿Por qué te niegas no hacer su perfecta voluntad? Hoy como iglesia necesitamos promesas de Él. Por supuesto que necesitamos promesas. Él las puso justamente ¿para quién? ¿Para quién? Para su iglesia. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo es que edifica Cristo a su iglesia? Además de instrumentos que le servimos a Él para su iglesia, para la edificación de su iglesia, además de los santos que hoy le sirven como instrumento en sus manos, también a través de las promesas está edificando justamente su iglesia. Porque Él es el fundador de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él dio su vida por la iglesia y es su futura esposa. Y de aquí va a sacar justamente a su esposa. Asegúrate que tú seas uno de los elegidos para que seas parte de la esposa de Cristo. Pero tienes que hacer, no solamente decir, haz, no solamente digas. Vamos a ver la primera promesa. Vamos a entrar de lleno a la primera promesa que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Y seguramente tienes subrayado esta promesa. Y si no la tienes subrayada, subráyalo, no pasa nada. Alguien me pregunta, pastor, ¿puedo marcar la Biblia de...? Lo puedes hacer, claro. Pero escuché a un pastor que dijo, asegúrate que la Biblia te marque a ti. ¿No? Es muy importante eso. Puedes tener toda la vida marcada, pero si no hay forma que te dejes marcar por ella, ¿de qué sirve? Vuelvo a decir, eso es religiosidad. Encuentro a veces toda la vida marcada, con diferentes colores. Y veo al hermano, híjole, a distancia de parecerse a Cristo, en la forma de hablar, en la forma de enfrentar los problemas, lejos de parecerse a Cristo. Juan capítulo 10, versículo 28, dice así, y yo les doy vida eterna, y yo les doy vida eterna. ¿Está hablando? Cristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa. ¿Quién lo cree? Luego entonces, si tú lo crees, tendrías que vivir en consecuencia de esta promesa. La pregunta es para todos esta promesa? ¿Es para todos esta promesa? No, es para aquellos que creen que Él puede justamente hacer esto, dar vida eterna y asegurar Él que nunca pereceremos y que nadie nos podrá arrebatar de su mano.
Aquí Jesús está afirmando justamente de aquellas ovejas que le conocen y le siguen. Lo dice en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí ya entonces hay requisitos para demostrar que somos ovejas. O eres oveja o eres un cabrito. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Oveja o cabrito? Tú escuchas a un cabrito y a una oveja, casi son muy parecidos cuando braman. Muy parecidos. Y lo dijo Jesús, va a crecer el trigo y va a crecer la cizaña, y ambos se parecen. Cuando estemos con Cristo, entonces veremos que fuimos trigo y no cizaña. Entonces tenemos tiempo para seguirnos cultivando, seguirnos preparando. Nos tenemos que parecer más a Cristo. La gente tiene que descubrir a Cristo a través de cada uno de nosotros. A veces Dios permite momentos difíciles en tu vida, a ver cuánto le crees a Él. ¿Qué nos ofreció Cristo? Salvación, vida eterna. La salvación se alcanza en Cristo y se sustenta solamente en Él. La responsabilidad penal del pecado ha sido extinguida plenamente en Cristo en la cruz. Él ya pagó justamente el precio del pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Él ya murió justamente por nuestros pecados. Gloria a Dios, amén, sí. Y esta es una verdad fundamental de la fe. No cualquier fe te lleva a la salvación, no cualquier fe te lleva a la presencia de Dios. Es la fe salvadora que solamente Dios puede dar a través del nuevo nacimiento. El perdón de los pecados abre la perspectiva de una nueva realidad espiritual para los que han recibido vida eterna. ¿Por qué? Porque hoy la muerte la vemos de una manera completamente distinta. ¿Quién se quiere morir hoy? Muy de bien nos crecen así. Levanta la manota, sin miedo. No pasa nada. Va a pasar todo. Va a pasar todo. El cuerpo de nada sirve. Y quien se muera el día de hoy creyendo en Cristo va a pasar de aquí al paraíso. Si tú lo dudas, es porque no crees y tienes miedo a la muerte. Eso es algo transitorio. El cuerpo se queda inerte, pero tu espíritu, alma, para los que creen en Cristo, se van a vivir así. En un abrir y cerrar de ojos estaremos en su presencia, aún sin cuerpo glorificado, pero estaremos en su presencia. Y no me pregunten cómo sería, porque es un misterio. Pero lo que sí te aseguro es que estarás en su presencia. ¿En dónde? En el paraíso, antesala del cielo. Eso debes sentirte feliz y contento y quitar esa cara de amargado que traes. Realmente tenemos que ser gozosos y felices, que tenemos una gran promesa y una esperanza viva puesta en Él. Hoy debemos estar esperando justamente su segunda venida en la parte del arrebatamiento. Debemos estar esperándolo con gozo, con alegría, con la plena certidumbre que eso va a suceder. ¿Quién está contento? ¿Quién está feliz? Díselo a tu cara. Amén. Esta victoria y seguridad eterna de la salvación solo es posible estando en Cristo. ¿Quién quiere victoria? Tienes que estar vinculado justamente a Cristo. Esa protección que Dios que Cristo está prometiendo, se tiene a través de la vinculación a Él, porque dice claramente: nadie las arrebatará de mi mano. Aquellas ovejas que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es el requisito para recibir esta promesa. Y tienes que aprender que no es opcional seguir a Cristo si eres oveja. Toda oveja
busca a su buen pastor que es Cristo. Amén. ¿Sabes qué te sostiene el día de hoy? ¿Sabes qué te sostiene el día de hoy? La gracia de Él. La gracia de Él te sostiene. No es tu capacidad, no es tu dinero, no es tu trabajo, no es tu inteligencia, no es tu negocio. Es Cristo. Es su gracia. No merecemos más que el infierno, amados. Eso sí merecemos. Y bien ganado por ser pecadores. Pero Cristo, por su buena voluntad, porque Él quiso darse a sí mismo como un cordero inmolado por amor a ti, para que creas en Él y para que realmente hoy, a través de esa fe en Él, tu vida comience a tener un significado completamente distinto. ¿Cómo ves a tu matrimonio? ¿Cómo lo ves? Alguien puede decir, no, pastor, ¿para qué le cuento? Pésimo. Bueno, por fe, ¿cómo lo ves? ¿Cómo que por fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo ves a tu matrimonio? Por fe, ¿cómo lo ves? Precioso, hermoso. ¿Cómo ves a tu esposo? Ay, Dios. No, ¿cómo lo ves? No físicamente, por fe, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu esposa? Más les vale que digan que hermosa, ¿eh? Hermosa, preciosa. Yo sé que estamos en un proceso de transformación por la fe. Y necesitamos justamente pasar por momentos de dificultad para creer más en Él, para que Él se pueda manifestar en poder, en gracia, en misericordia. ¿Siguen dormidos? La expresión en mi mano es un hebraísmo que se usa para referirse al poder omnipotente de Cristo. Si todos sabemos que estamos en su mano, estamos creyendo que su poder omnipotente está derramado en mi vida. Yo no puedo, ¿tú puedes? Porque si tú puedes, no necesitas a Cristo. Todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de Dios, todos. Y todo ese poder está en nosotros. ¿Alguien cree que puede Dios, o más bien, alguien cree que Cristo puede perder a alguien? Yo no lo creo. Por eso yo creo que si alguien es salvo, va a ser salvo, porque Él no se equivoca a quien ha llamado como hijo. Cuando uno llega a los pies de Cristo, comienza uno la transformación, que estamos empezando la santificación. Empieza a regenerar justamente nuestra vida. ¿Y esto dónde lo dice? Acompáñame a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, estando convencido de esto, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios la comenzó porque fue Dios el que te eligió. Dios fue el que te buscó. Fue Él, el Todopoderoso fue y te buscó. Tú y yo estábamos perdidos y Él nos encontró. Fue Él. A Él le plació mirarte. A Él le plació mirarme. A Él le plació llevarte justamente con su Hijo. Y Él comenzó la buena obra en ti. ¿Y la está qué? Perfeccionando de gloria en gloria, de día en día.
semana a semana, año con año. ¿Esto qué implica, amados? Esto implica crecimiento. ¿Qué implica? Crecimiento. Si no está habiendo un crecimiento en ti, vuelvo a preguntar, tendrías que entonces preguntarte si hay salvación en tu vida. Nadie que se diga cristiano es una persona que está decreciendo o está estático. Alguien me lo preguntó, ¿alguien cristiano puede estar estático? ¿No te lo permite Dios? Y lo voy a decir de esta manera. Lo acabo de compartir apenas. La instrucción de parte de Dios o de parte de Cristo hacia los discípulos cuando Él resucitó, dijo, no se vayan de Jerusalén y esperen entonces la promesa de parte de Dios. ¿Dónde tenían que estar los discípulos? En Jerusalén. ¿Para esperar qué? La promesa. ¿Cuál promesa? Del Espíritu Santo. Luego entonces ellos recibieron justamente la promesa del Espíritu Santo y fue derramado justamente el primer día de la semana el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Que seguían en Jerusalén. Ya había dádose la promesa de recibir al Espíritu Santo. Ya tenían poder ¿para qué? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Ir a predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén hasta que levantó a Saulo. Y Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. Y entonces recibe una dispersión. Ahora sí, nos tenemos que ir, porque aquí nos van a matar, nos van a encarcelar. Y cuando ellos fueron llegando a otras ciudades, a Samaria y hasta el último de la tierra, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. A veces necesitamos Saulos en nuestra vida, amados. A veces Dios tiene que levantar Saulos en tu vida para que te pongas a trabajar, te pongas a accionar. A veces no te va a ir bien. Y a veces te estás esforzando por hacer las cosas bien, pero de alguna manera Dios va a permitir para probar tu fe. Lo que sí es importante es que tienes que tener en claro cuándo es prueba y cuándo es disciplina. Cuándo es prueba y cuándo es disciplina. Eso tienes que discernirlo de esa manera. Porque cuando es prueba es simplemente probar tu fe, cuánto le crees. Y eso va a pasar, tiene un tiempo. Y es disciplina hasta que se corrija lo que se está haciendo mal. Y sé que las ovejas del Señor somos disciplinadas. A veces no somos disciplinadas y Dios tiene que corregir a través de Saulos. Problemas en casa, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en la salud. Dios permite situaciones para ver cuánto le crees o si debas de corregir algo en tu relación con Él. Pero regresando a la pregunta, ¿Cristo puede perder a una oveja? No. Entonces quiere decir que la salvación no se pierde, amados. Porque entonces era insuficiente Cristo en la persona que se perdió. Más bien lo que yo creo es que nunca fue salva. Nunca tuvo la salvación. Parecía oveja, se comportaba como una oveja, pero no era oveja. Y de eso abundan. Por eso yo creo que si eres oveja tienes que crecer y tienes que terminar sirviéndole al Señor, porque para eso fuiste llamado, para servirle a Él. La gente que tiene tiempo caminando y no sirve, entonces no sirve para vivir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Para que tengas más dinero, más terrenos, más carros, más títulos, más diplomados, más maestrías? ¿Y en Dios qué va a ganar? ¿En qué se va a beneficiar Dios en eso? En nada. Pero si yo le digo, Señor, dame más vida para poder yo servirte hasta el último aliento de mi vida, para tu gloria y honra, entonces vendrán larguras de años, amados.
¿Por qué quieres que tus hijos estén bien? ¿Por qué quieres que tu matrimonio marche bien? ¿Por qué quieres que tu vida tenga un cambio? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para servir al Señor. Entonces queda claro que Dios, a través del Hijo, no va a permitir que se pierda una oveja. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero vean la siguiente promesa, versículo 29. Dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de... Tenemos dos manos que están velando por nosotros, están empeñados de producir justamente el propósito, Padre e Hijo, de sus ovejas. Tenemos la mano del Padre y tenemos la mano del Hijo. Y nadie va a poder arrebatarlos de su mano. ¿Por qué no lo crees? Porque siempre vives con temor y miedo. Es que un día me van a correr, un día me van a secuestrar, un día me van a matar, un día me van a robar. ¿En quién confías? Si voy a poner un paréntesis. Y si debo de poner un paréntesis, pone por favor Proverbios capítulo 6, no dije mal, Proverbios capítulo 16, versículo 7. Proverbios capítulo 16, versículo 7. Espero que haya dado bien la dirección espiritual. Sí, es correcto. Dice, aquí es paréntesis, cuando los caminos del hombre son agradables ¿a quién? Son agradables a Jehová, a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Subraya ese pasaje, medita ese pasaje. No te preocupes si estás caminando con integridad delante de los ojos de Dios. El enemigo no te va a hacer daño, no te va a tocar. Pero si no estás caminando con integridad, todos aquellos enemigos te van a lastimar. Entonces, este pasaje va para algunos de reflexión, a otros de tranquilidad, dependiendo de la vida que tú estés llevando el día de hoy. Las cosas no vienen solitas, amados. Las cosas no vienen así como que de sorpresa. ¡Ay! No. Tú sabes cómo está tu relación con el Señor. Tú sabes. Y si realmente quieres estar bajo la cobertura de Dios, tienes que estar sujeto a su voluntad, sometido a su voluntad, haciendo lo que a Él le complace, no lo que tú quieres hacer. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De modo que las ovejas están entre las dos únicas manos de sustentación y de seguridad más poderosas, la del Padre y la del Hijo. Ahí nos encontramos justamente, ahí nos resguardamos justamente. Amén. Entonces, si nadie puede arrebatar a ninguna oveja de la mano del Hijo, tampoco también va a poderlo arrebatar de la mano del Padre. Aquí vemos la grandeza suprema de Dios, del cuidado que tiene justamente para sus ovejas, para sus hijos. Hoy debemos estar completamente seguros que estamos bajo la protección de Él, del Todopoderoso. Tú y yo confiamos justamente en su ley, confiamos en sus promesas, confiamos en su amor, confiamos en su fidelidad, pero también debemos de confiar en su justicia. Y eso va para todos, incluyendo al pastor. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trajere. Juan capítulo 6, versículo 44, anótalo.
Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién se cree oveja? ¿Quién se cree oveja? Amén. Vive confiado. Vive confiado. Yo estoy plenamente seguro que estando con Dios, estando con Cristo, estamos completamente seguros. Un hijo, lo dije la vez pasada, un hijo pequeño que confía en sus padres está altamente seguro en las manos de ellos. Por eso cuando un niño se siente perdido, un niño se siente que no está cerca a alguien con el cual deposita toda su confianza, empieza a llorar. Cuando un niño pierde la vista hacia el papá, hacia la mamá, empieza a llorar, empieza a gritar. ¿Y qué grita? ¡Qué bueno que te fuiste! ¿Eso gritan? No, ¿verdad? ¡Qué bueno que ya no están! ¿Eso gritan? No. ¡Pa! ¡Ma! ¿No? Y eso debemos aprender nosotros. Cuando tú te sientes temeroso, busca a tu Padre, a nuestro Padre Celestial. Busca a su Hijo, a Cristo nuestro Señor. Búscalos. Y está ahí contigo, porque nunca se ha ido, ahí está contigo. Aquí el problema somos nosotros. El infiel somos nosotros. Nosotros sí nos vamos, nosotros sí nos alejamos, nosotros sí dejamos de leer y meditar la palabra. Pero Él nunca se apartará de nuestra vida. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa. Es otra promesa que igual tenemos que descansar todas las ovejas, todos los cristianos. Quien te acompaña es Él todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No estás solo. El problema es que tu fe está completamente débil. Y cuando tu fe está completamente débil, comienzas a hacer tonterías en tu vida. Y comienzas a escuchar voces que no vienen justamente de Él. Es lo que pasa. De repente hemos tenido que centrar a la oveja. Pastores que me están dando una mala noticia. ¿De qué? De que a lo mejor tengo algo. ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres tener? Nada. Entonces, ¿por qué piensas en eso? Ponte a orar, confía en el Señor. Y si aún Dios decidiera que esa enfermedad, que esa situación del trabajo, que esa situación de la escuela lo permitiera, dará a Dios la paz y el gozo en esa circunstancia. Porque lo tienes a Él. Habrá cosas que no entendamos, amados, porque nuestra mente no es la de Dios. Dios es infinito, tú y yo somos finitos. Dios es todopoderoso, tú eres y yo somos débiles. Confiemos en Él. Y lo que Él decida va a estar bien. Porque lo tenemos a Él, porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Y a veces Dios te permite pasar momentos que digas, ¿y por qué? Mejor pregúntale ahora, ¿para qué? Porque somos como niños pequeñitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Se pasan así, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora dile, ¿para qué? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Para qué lo permitiste? ¿Para ser mejor hijo? ¿Para ser mejor esposa? ¿Para ser mejor esposo? ¿Para ser mejor padre? ¿Para ser un mejor siervo? ¿Un mejor servidor? ¿Para qué, Señor? Para poner manos a la obra. Para eso es. Hoy lo tenemos a Él. Hoy tenemos justamente la firme promesa de Él. Y esta promesa deberías de añadírtela o quedártela en tu corazón. Créela. Y vas a ver que vas a vivir de una manera mucho más tranquilo, más tranquila. Aunque el enemigo se encargue de darte un panorama terrible, muy fuerte, Dios es fiel y en su tiempo lo va a cumplir. Porque es un Dios ¿qué? Es un Dios ¿qué? Soberano.
El problema de muchos cristianos es que no aceptan la soberanía de Dios y quieren que Dios actúe y haga las cosas en el tiempo del creyente. Y no es así. Todos nosotros estamos bajo su voluntad. Dios dice la última palabra. Hágase tú en el cielo, en la tierra. ¿Ya se nos olvidó? ¿Ya se te olvidó? Entonces, ¿qué te preocupa? Preocúpate si tú te alejas del Señor, preocúpate si te sales de la cobertura, preocúpate si hoy le estás dando un poder legal al enemigo. Preocúpate por eso, porque el enemigo no tiene misericordia, el enemigo no tiene piedad. Te va a destruir, te va a matar, te va a robar. Ese es su trabajo del enemigo. Pero el trabajo de Dios es protegerte, es amarte, es sustentarte. Y lo está haciendo muy bien, porque es perfecto y fiel. Por eso tienes que ver desde qué perspectiva estás viendo a Dios. ¿Desde ti o desde su capacidad que tiene Dios? A veces nos proyectamos. Es que yo creo que Dios me va a dejar. No, es que tú ya lo dejaste. Es que no sé si realmente esto va a ser posible. En tu fe, en ti no lo es, pero para Dios todo es posible. Muchas veces no miramos a Dios como ese Dios. Y tú quieres verte o quieres que Dios se refleje a través de lo que tú piensas, que como eres tú, Él es. Y no, gracias a Dios que no es así. Entonces eso va a depender mucho de cómo veas a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué puede hacer Dios por ti? Eso es lo que tú tienes que aprenderte y llevártelo de tarea. Decíamos en la semana, el hombre es muy complejo y se mete en problemas donde no están y crea problemas donde no los tiene, porque es complejo. Pero si tú permites que Dios tome el control y Él te guíe y te dirija lo que tengas que decidir, las cosas van a ser completamente diferentes en tu vida. Hoy le digo a los jóvenes, ¿no? ¿Es el tiempo de noviazgo? El noviazgo es altamente bueno cuando es en el tiempo de Dios y en los fundamentos de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa con el hombre? No confía en el tiempo de Dios. Y yo le pregunto a los jóvenes, ¿cómo vas? Pues ahí vamos, pastor. Ya llevo 2 semanas con mi novia. ¿Y cómo vas en la escuela? Pues yo creo que vamos a irnos al cine. ¿Y cómo vas en la escuela? Yo creo que estamos pensando este fin de semana. ¿Cómo vas en la escuela? No huyas, no evadas. ¿Cómo están tus papás? Muy bien, ¿y usted? No, me refiero, ¿cómo están contigo? ¿Se sienten seguros, ayudados, bendecidos? ¿Esta relación te va a llevar a buscar más a Dios? ¿Esta relación que tú tienes te está haciendo mejor cristiano? ¿Mejor persona? ¿Estás preparado para un matrimonio? ¿Estás preparado para tener un hijo? Pero hoy en día estamos viviendo cosas completamente terribles por no esperar el tiempo de Dios. El hombre se crea problemas solitos, se meten en grandes problemas, dejan de estudiar porque ya se embarazaron, en la casa se quieren de su casa porque no se sujetan a reglas, quieren hasta golpear al papá, quieren hacer su voluntad. Y pasa justamente lo del hijo pródigo. Regresan después de un tiempo llorando a pedir perdón, sin un pie, sin un ojo, o haber perdido esa relación con Dios. Pero también Dios es fiel en sus promesas. Y una promesa que Dios puso en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Si no te está yendo bien como cristiano, pregúntate si estás honrando a tus padres.
No está diciendo si el papá fue bueno, si la mamá fue buena, hónralos. Dios juzgará lo que no está bien en ellos, pero es Dios, no tú. Tú tienes que cumplir lo que dice la palabra. ¿Es un tiempo para que el joven tenga novia? No, ponte a estudiar mejor. No hay una parte en la Biblia que te diga que hable del noviazgo. ¿O quiénes fueron novios? Hay que estudiar. El noviazgo, nosotros lo estamos como interpretando como una predecisión del casamiento, del matrimonio, es una antesala del matrimonio, noviazgo. Pero dentro de ese noviazgo, lo voy a poner como paréntesis, hay una promesa de parte de Dios. Cuando Él une, esa unión es para siempre, hasta que la muerte los separe. El noviazgo antes de ese tiempo no es correcto a los ojos de Dios. Porque hoy en día es tan fácil caer en pecado. Hoy los jóvenes caen muy fácilmente en pecado. Cuando comienzan justamente a enamorarse, se desconectan de Dios, se desconectan de Cristo. Y entonces ponen al novio, ponen a la novia, ponen su relación y quitan a Dios. Entonces no puede haber promesas de parte de Dios más que la promesa que dice lo contrario. Si no estás honrando a tus padres, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿cuál sería entonces lo contrario a la promesa de Dios? Que si tú no honras a tus padres, no te va a ir bien y no serás de larga vida. Y también eso es una promesa. Ya no escuché el amén. Pero bueno, aquí estamos hablando de las promesas de Dios. Yo quiero sentirme bendecido por sus promesas, pero mi responsabilidad es caminar justamente bajo el camino que Cristo caminó. Yo soy el camino, dijo Jesús. No había 10 caminos, era el único camino que debemos oír tú de caminar. Un camino que está cercado por su palabra. Un camino que está cercado por su palabra. Y no hay forma que te vayas ni a derecha ni a izquierda, que te vayas derechito, porque es a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿De quién? De Dios. ¿Quién quiere recibir promesas? Entonces tenemos que aprender a caminar, que Cristo nos conozca. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Y vamos a estar viendo domingo a domingo promesas y promesas. Pero no para que las tengas nada más subrayadas, sino para que las vivas, las disfrutes, las esperes, pero haciendo las cosas bien delante de Dios. Amén. Yo espero que realmente Dios haya hablado tu vida, porque esa no solamente no fue para ustedes, también esto es para mí. Cada vez que Dios me permite preparar el alimento espiritual, primeramente le hablo al corazón del pastor y después yo les comparto lo que Dios habló a mi vida. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si sientes que Dios habló a tu vida el día de hoy, cierra tus ojos y ponte a cuentas con Él. Tal vez has dejado de creerle a Dios y no has podido disfrutar sus promesas. Tal vez hoy estás pasando momentos difíciles de prueba en tu vida. Confía en el Señor, Él hará. Él está haciendo. Tal vez tienes tiempo orando por tus hijos. Tal vez tienes tiempo orando por tu matrimonio. Tal vez tienes tiempo orando por tus padres. Deja que sea en el tiempo de Dios. Dios es perfecto. Los horarios de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Solamente confía, créele a Dios y todo será posible. Señor mío, en este día, Señor, solo tú eres el merecedor de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Gracias por haberme puesto tus bellos ojos sobre mí, sobre cada uno de nosotros, y darnos el regalo de la salvación. Te damos tantas gracias por ello, Señor, porque hoy somos parte de tu familia y parte de una promesa. Cuando Cristo venga justamente por su iglesia, estaremos con Él por la eternidad, Señor.
Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por limpiarnos de toda maldad. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a ti, si hay pecados no confesados, si hay pecados ocultos en nuestra vida, Señor, muéstranos para pedirte perdón por cada uno de ellos. Haznos sentir, Señor, tu presencia en nuestro caminar contigo. Muéstrate en poder, manifiéstate, Señor. Anhelo profundamente, mi Dios, que esta tu iglesia cumpla tu propósito por el cual ha sido levantada. Y que cada corazón que ha sido llamado de parte tuya se cumpla tu propósito en ese corazón, mi Dios. Que te amemos, que te adoremos, que te sirvamos, que te obedezcamos con todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este día, gracias por este primer día de la semana, gracias porque estás en nuestra vida y nosotros estamos en ti. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el sustento. Gracias por la casa, gracias por el trabajo, gracias por la comida, gracias por la familia que tú me has dado, gracias por el matrimonio que tú me has dado, Señor. Gracias. Gracias por esta hermosa iglesia que es mi familia. La bendigo, Señor. Y anhelo, pues, que sigas derramando de tu gracia en cada corazón. Bendice, Señor, nuestra vida. Bendice nuestra entrada y nuestro salir. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados. Amén.